No hay voluntarios. A ver. Bueno, los tres videos trataban sobre cómo obtenían proteína fosforescente que era de color verde. Entonces, primero decían que realizaban la fermentación utilizando E. coli y para eso utilizaban un bioreactor donde podían controlar todas las condiciones como pH, temperatura, oxígeno, dependiendo si la bacteria era aeróbica o anaeróbica. También realizaban la fermentación que duraba como unas 5 horas y luego pasaban sí, a la siguiente etapa del proceso que era la purificación. Sí, donde usaban una centrifugadora para separar, digamos así, el producto que ellos querían de, por decir, los residuos que dejaban la bacteria y también lo filtraban con una malla que era de micrómetros para separar, digamos, la bacteria, el E. coli. Y luego, por último, pasaban ya a concentrar la proteína, que era, o sea, usaban un cromatógrafo, que se basaba pues en métodos cromatográficos, que bueno, yo entendí que era por las cargas de iones que se presentaban en la sustancia y así podían obtener la proteína más concentrada, que al final se veía como tenían unas botellas de color verde que eran bastante luminosas y que decían que utilizaban porque no interferían en las demás actividades metabólicas de otros microorganismos. Eso es un resumen de los videos. Gracias, Robert. Por ahí ustedes también han de haber visto, ¿no es cierto?, que iba a depender el método de separación del compuesto que nosotros generemos, dependiendo si se produce de forma extracelular o intracelular. ¿Qué aprendieron de esa parte, justamente? Isabel. Ya, ahí decía que había, o sea, ahí decía que había dos procesos, el intracelular y el extracelular. El intracelular era que iba a quedar como dentro de el compuesto se iba a quedar dentro de la célula, pues el extracelular era que el producto, se puede decir, eh, sí iba a salir, o sea, sí se iba a como que a explotar. Entonces, teníamos, ¿no es cierto?, que puede ser que la célula mantenga dentro el compuesto, adentro de la célula. Entonces, ahí de las células por centrifugación, como decía Robert, y posteriormente romper las células, ¿no es cierto? Iba a tener que romperse la célula para liberar el producto y ese producto sí ya lo podemos eh, por medio de cromatografía o alguna otra técnica separarlo. También tenemos aquellos células que van a estar liberando, ¿no es cierto?, hacia el medio exterior, es decir, que van a liberar el compuesto extraordinario. ¿Qué vieron ustedes de ahí? A ver, Kevin. Como dije, es que no sé si era mi conexión, pero no se le escucha nada ahí. Eso se le entrecortó casi todo. A ver, estaba diciendo que cuando se trata de extracelular, compuestos que son liberados extracelularmente es más difícil separar, menos difícil, que se requiere, es diferente al proceso cuando es el compuesto que se requiere intracelularmente. Inge, se le está No se le entrecortando escucha ahí. mucho y no se le escucha bien. A ver, este problema no sé realmente qué pasa. Anthony, no sé si me escuchó. De igual manera la escuché entrecortada ahí.
A ver, chicos, ahí no sé si me escuchan mejor. Profe, si apaga la cámara para ver si mejora la conexión. Ahí no sé si me escuchan mejor porque ahorita ya estoy con datos nuevamente. ¿Escucharon mejor? Sí, Inge, ahí sí. Porque yo sí les veo, incluso veo cómo se mueven, pero ustedes no me escuchan. Sí, Erika, si me puede confirmar. Sí, que ahorita sí se la escucha bien. Ya, bueno, voy a tener que permanecer con la cámara apagada porque creo que no hay suficiente señal. Entonces habíamos visto que si es liberado extracelularmente, ¿no es cierto? Los compuestos va a ser más fácil de separar porque primero se podrá hacer un filtrado, se les separa las células y posteriormente se trabaja con el líquido que va a estar quedando, ¿no es cierto? Y con eso ya podemos nosotros realizar igualmente por técnicas que son conocidas como técnicas de purificación y a la obtención del producto. No sé si quieren decir algo más en cuanto a lo que vieron en el video, alguna otra cuestión, ¿no? Bueno, chicos, entonces vamos a iniciar justamente donde nos habíamos quedado, que eran los tipos de bioreactores. Entonces, en los tipos de bioreactores tenemos que van a ser, nos quedamos justo en esta parte de aquí, que teníamos ahí algunos ejemplos de tipos de bioreactores que va a variar mucho dependiendo con el tipo celular que estemos trabajando. Entonces, ya habíamos visto esta parte, ¿no es cierto? Luego tenemos aquí justamente que las células vamos a esperar que se encuentren en el bioreactor, como ustedes están viendo aquí, que se encuentren suspendidas y vamos a estarle dando todas las condiciones en el medio nutritivo, vamos a estarle dando nutrientes, macro, microelementos, de tal forma que tenga todo lo necesario para que se dé el crecimiento de las células que van a estar aquí trabajando y que den lugar a la formación del producto requerido. Entonces, igualmente necesitamos darle, como ustedes hablaban, ¿no es cierto?, las condiciones de oxigenación adecuadas. En el caso de que sean organismos aerobios, va a tener que darles oxígeno en cantidades adecuadas, en cantidades adecuadas mediante filtros para que no ingresen, ¿no es cierto?, gases al sistema que puedan estar contaminando. De esa forma tenemos que va a difundir los gases y vamos a tener aquí la presencia de oxígeno en todo el bioreactor. Asimismo, es de esperarse que se produzcan los productos de desecho. Los productos de desecho que van a ser metabolitos que son generados dentro del metabolismo de este tipo de células. Vamos a liberar también calor, que es energía que no va a ser posteriormente usada. CO2 también se va a estar generando y todo esto va a ser liberado y excretado hacia el medio. Después vamos a tener también que para que se den reacciones biológicas eficientes se necesita darle las condiciones adecuadas dentro de este sistema que va a ser un sistema cerrado en cuanto a que nosotros vamos a estar aquí proporcionando todo lo adecuado para que se desarrollen las células. ¿Qué condiciones controlábamos dentro del fermentador? ¿Qué temperatura? Temperatura, pH, Propósito. oxigenación. Por ahí también nos decían presión, ¿no es cierto? La cantidad de espuma que se forme, todo eso va a estar controlado al interior del bioreactor. También vamos a controlar qué más. ¿Qué más se les ocurre? El crecimiento de las células, por ejemplo. Ya el crecimiento de las células. En el video justamente me gusta ese video que ustedes vean para que ustedes puedan tener una visión un poco más clara de cómo se desarrolla el bioproceso. Y justamente es
ese trabajo que se ha hecho, ¿no es cierto?, en biofermentadores o bioreactores de escala industrial, y ahí tenemos también que, por ejemplo, se controlan estas revoluciones por minuto o la cantidad, la velocidad que va a estar girando estos rotores de tal forma de generar condiciones lo más homogéneas posibles dentro del fermentador. También vamos a estar controlando, ¿no es cierto?, los nutrientes que ingresan al reactor. ¿Qué más podemos controlar? Eso básicamente va a ser, ¿no es cierto?, la presión, temperatura, pH, la densidad óptica, no sé si vieron ustedes en el video, que iba a ser, ¿no es cierto?, controlada, sacada muestras del fermentador, y como es un medio líquido se puede medir por espectrofotometría justamente la densidad óptica, que nos da un grado de turbidez que nos daría una idea de la cantidad de células que están suspendidas en esa solución. Entonces también medimos densidad óptica, cantidad de microorganismos, y luego también vamos a ver 3 fases que se van a estar dando en un fermentador. Entonces tenemos que se considera una reacción multifásica, porque vamos a estar encontrando en el reactor la fase sólida, que directamente van a ser las células que van a estar suspendidas en el medio de cultivo, los microorganismos, células vegetales o animales. Si no se tiene alguien el micrófono encendido que quiere decir algo, chicos. ¿No? Ya. Entonces tenemos la fase sólida, que también va a formar parte de los sustratos sólidos que van a estar presentes. En la fase gaseosa vamos a tener diferentes tipos de gases, tanto los que nosotros vamos a estar introduciendo al fermentador, como el oxígeno en el caso de procesos aerobios, y también vamos a tener liberación como parte de los procesos biológicos de CO2, nitrógeno, que también se va a estar generando por efecto de la utilización de los compuestos nitrogenados. Tenemos una fase líquida, que como vemos va a ser el medio acuoso y el sustrato donde se van a estar aquí van a estar creciendo las células. Habíamos hablado, ¿no es cierto?, del sustrato, que va a ser directamente todos los medios nutritivos que vamos a ponerle para que pueda crecer el microorganismo. ¿De qué debe estar compuesto el sustrato? De los compuestos macro, micronutrientes. ¿Cuáles eran los macronutrientes que son requeridos en mayor proporción? Nitrógeno. ¿Se acuerdan de microbiología general? Ahí vimos nutrición, ¿no es cierto? Compuestos de carbono, que van a necesitarse en mayor proporción, nitrógeno, también vamos a necesitar hidrógeno, oxígeno, potasio y fósforo, que van a ser los principales macronutrientes que tienen que ser suministrados dentro del sustrato. Tenemos también que se deben mantener estas fases en estrecho contacto, de tal forma que alcancemos una transferencia de calor, una transferencia de masa rápida. En bioreactores grandes, como habíamos hablado, ¿no es cierto?, la transferencia de calor hasta a veces llega a ser un problema, porque vamos a tener que justamente manejar en proporciones mayores, mediante camisas de calentamiento o enfriamiento, la temperatura que va a ser controlada dentro del bioreactor. Entonces, en un bioreactor perfectamente mezclado, todos los reactivos que entran en el sistema deben mezclarse inmediatamente y también deben ser distribuidos uniformemente para de esa forma asegurar lo más que se pueda la homogeneidad dentro del reactor. Sin embargo, en algunas ocasiones no se puede garantizar totalmente la homogeneidad, pero se tiene que buscar alcanzar lo mayormente posible una homogeneidad dentro del interior del fermentador. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿No? Ya, entonces continuamos. Se debe siempre dentro de los bioprocesos buscar optimizar estos bioprocesos de tal forma que el sustrato que se
que se incluye dentro de este proceso genere la mayor cantidad de rendimiento de las sustancias que nosotros queremos obtener. Entonces, ahí tenemos algunas normas operativas que se siguen para justamente optimizar o mejorar el proceso. Y por ejemplo, aquí vemos que los bioreactores deben diseñarse de tal forma que se evite la entrada de contaminantes, también que tenga un sistema de esterilización, de tal forma que nosotros evitemos que esté presente algún tipo de microorganismo o célula contaminante que pueda competir por el sustrato y de esa forma generar algún compuesto no deseado o alguna sustancia. Igualmente debe ser capaz de contener a los organismos deseados. El método por el cual se descontamina un equipo grande generalmente es por vapor que va a estar ingresando en el sistema, entonces también va a tener un sistema de esterilización, ingresa vapor y va a generar una esterilización del sistema. También tenemos otra condición, es que el volumen del cultivo debe permanecer constante, es decir, que no debe haber escapes ni evaporación. Con el control de la presión también nosotros logramos justamente saber que no hay escapes, no haya ningún tipo de alguna falla dentro del sistema que esté haciendo que se regrese, por ejemplo, el medio de cultivo y que haya algún efecto no deseado dentro del proceso. También controlamos, como vemos aquí, el nivel de oxígeno disuelto, que debe mantenerse por encima de los niveles críticos, con agitación, de tal forma que nosotros lleguemos a tener en todo el sitio del bioproceso cantidades adecuadas de aireación. Y tenemos también que se controlan, como ya hemos visto, parámetros como temperatura, pH, que se controlan dentro del reactor y que van a estar permaneciendo bien mezclados lo más homogéneamente posible, de tal forma que no tengamos zonas muertas dentro del bioreactor que nos puedan estar dando alguna reducción dentro del rendimiento y dentro de la producción. Tenemos igualmente que los estándares de los materiales utilizados dentro de la construcción de los fermentadores son muy importantes. Generalmente se ocupan materiales que sean que no sufran corrosión. Entonces, como les había dicho, por ejemplo, se ocupan mayormente lo que es el acero inoxidable dentro de producción industrial. También podemos a escala laboratorio utilizar otros fermentadores más pequeños que pueden ser de vidrio. Ustedes vieron, ¿no es cierto?, dentro de el video que era un fermentador grande y hecho de acero inoxidable. Entonces se busca dentro de la fermentación alcanzar la optimización del potencial del cultivo mediante controles precisos de las condiciones ambientales que se den en el bioreactor, y va a haber justamente gran cantidad de investigación para poder lograr alcanzar estas optimizaciones. Entonces no es cuestión de que para todas las células funciona lo mismo, sino que va a ser específico para cada tipo de células, variar, por ejemplo, cantidades de oxígeno, variar la fuente de carbono. Entonces va a haber bastantes diferencias en las células. Y ustedes van a ver eso justamente cuando tengamos las exposiciones, van a ver que hay diferentes condiciones que han encontrado sus compañeros, diferentes tipos de células, y para eso también se requieren diferentes condiciones operativas. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? No hay preguntas. A ver, entonces continuamos. Se busca, ¿no es cierto?, dentro de los bioprocesos que sean lo más rentables posibles, de tal forma que se llegue justamente a tener éxito dentro de estos bioprocesos, y se van a lograr esto cuando se reúnan todos los parámetros relacionados con crecimiento específico, también que se optimice el proceso y sea lo más adecuado en cuanto a rendimiento. Tenemos igualmente aquí que se debe dar también que el rendimiento representa la cantidad de producto obtenido a partir del sustrato, entonces vamos a tener que lograr la mayor cantidad de rendimiento a partir del sustrato que trabajemos.
La descripción cuantitativa de los procesos celulares también es un prerequisito esencial. Saber lo más que podamos de la célula que esté en cuestión va a ser indispensable. Ustedes han de haber encontrado, ¿no es cierto?, en artículos científicos, las temperaturas óptimas de crecimiento de sus células, el pH igual. Entonces eso nos va a ayudar a conocer lo más posible de la célula, saber también qué tipo de metabolismo tienen, si dentro de su metabolismo se necesitan inductores, como ustedes veían, ¿no es cierto?, en el caso de la proteína GFP. ¿Cuál era el inductor? No sé si por ahí tienen ustedes anotado el inductor que se necesitaba darle para que se produzca esta proteína. Nadie tiene por ahí anotado lo que vieron en el video. Se necesitaba un inductor bioquímico que era el IPTG, ¿no es cierto?, que iba a necesitarse adicionar en algún punto del proceso para que justamente se vaya a estar dando esta proteína GFP. Entonces era un inductor bioquímico que necesita darse. Igualmente todo eso se tendría que saber. Entonces hay una revisión bibliográfica muy extensa que se debe dar antes de iniciar ya con los bioprocesos. Y tenemos igualmente que se debe tomar en cuenta las variables reales que van a estar implicadas. Vamos a tener diferentes parámetros a controlar: el pH, temperatura, concentración de sustrato, agitación, velocidad de alimentación del medio de cultivo, igualmente, sobre todo para sistemas continuos. Y aquí vemos algunos estándares de los materiales que son utilizados en el diseño de fermentadores sofisticados. Hay comercialmente fermentadores que se les puede comprar y que nos van a facilitar más el sistema de los bioprocesos, sin embargo son bastante costosos. En investigaciones lo que se busca, por ejemplo, es diseñar los fermentadores, buscar construir estos fermentadores, y de esa forma sí se abaratan un poco los costos. La mayor parte de fermentadores, si quisieran, son importados, entonces por eso también van a ser más costosos. Entonces se busca que todos los materiales que estén en contacto con las soluciones que entren en el bioreactor, el propio cultivo del organismo, deben ser resistentes a corrosiones, que no haya corrosión, para evitar contaminaciones del proceso con trazas de metales. Los materiales igualmente ser no tóxicos, de forma que una ligera disolución de material o componentes no inhibe el crecimiento del cultivo. Entonces se busca tener las condiciones adecuadas y que no haya inhibidores también. Por ahí, por ejemplo, si hay presencia de antibióticos y están trabajando con bacterias, podemos tener ahí que se afecta el cultivo y que ya tenemos un crecimiento muy lento. También tenemos, si por ejemplo llegan ustedes a trabajar con cantidades excesivas de fuente de carbono, igualmente se puede ver inhibido el crecimiento de los microorganismos porque llega a ser tóxico si están en cantidades muy altas, etc. Entonces todo eso se tiene que ver. Los materiales también del bioreactor deben aguantar esterilización repetida por vapor a alta presión. Como les dije, el método de esterilización ocupado dentro de estos fermentadores es vapor a alta presión. Entonces se tiene que buscar que los materiales que vayamos a utilizar soporten este vapor a alta presión. Cuando se trabaja, por ejemplo, en fermentadores a nivel laboratorio, igualmente se tiene que buscar que los recipientes, por ejemplo los Erlenmeyers, puedan ser sometidos a procesos de calentamiento en el autoclave que resistan los 121 grados centígrados, y de esa forma también podemos llegar a la esterilidad. Sistemas de agitación que hemos visto en los bioreactores, puertos de entrada, placas finales, igualmente deben ser fácilmente extraíbles, también esterilizables, maquinarios que dice aquí suficientemente rígidos, de tal forma que no se deformen o se rompan con estrés mecánico. Y tenemos también que realizar una inspección visual del medio de cultivo para poder justamente revisar que no haya presencia de sustancias extrañas o que se haya por ahí quedado alguna sustancia que no sea la adecuada.
ustedes vieron, ¿no es cierto?, dentro del fermentador había una especie como de ventanita. No sé si pusieron ustedes atención en eso. Era una ventanita transparente, ¿no es cierto?, que nos ayuda a ver al interior del fermentador cómo se está dando los procesos. Y también vamos a tener sistemas de llaves para poder sacar muestra y poder controlar en diferentes tiempos justamente cómo se están dando las reacciones al interior de los bioreactores. No sé si tienen preguntas hasta aquí, chicos. ¿No? Bueno, entonces continuamos. Aquí vemos la clasificación de los bioreactores. Se van a estar clasificando atendiendo al tipo de agitación. Entonces puede ser, por ejemplo, el tipo de agitación mecánica o neumática. Entonces vamos a tener dos formas de agitación que van a ser las más ocupadas. La mecánica es la que nosotros hemos visto con el rotor y que va a tener este tipo de forma de agitación, con estas palancas que van a estarse moviendo, y de esta forma nosotros logramos la homogenización de las condiciones al interior del fermentador. Y también tenemos el otro tipo de agitación, que va a ser la neumática, por medio de ingreso de aire, que va a permitir el burbujeo, y por medio del burbujeo igualmente lograr la homogenización de las condiciones al interior del bioreactor. Tenemos igualmente, de acuerdo a las fases, pueden ser fermentadores homogéneos o heterogéneos. La mayor parte de la que hemos visto con ustedes son reactores homogéneos, todos los que hemos visto en gráficos. Heterogéneos va a ser cuando se ocupa, por ejemplo, se ocupan en el sistema enzimas. Entonces estas enzimas no se desgastan en los procesos, entonces se puede estar poniéndoles en fase sólida a las enzimas, inmovilizándoles de tal forma que por ahí pueda pasar el medio líquido con las sustancias y darse la generación de producto. Como les dije, se puede estar ocupando solo enzimas. Las enzimas van a ser proteínas catalíticas extraídas de organismos vivos. Ahí no hace falta que estén las células completas, sino únicamente las enzimas. Tenemos también que por el tipo de operación pueden ser continuos, semicontinuos o discontinuos. Eso también ya vamos a estar viendo más adelante. Continuos va a ser cuando está permanentemente, cada cierto tiempo, ingresando medio de cultivo y saliendo también soluciones con el producto. Semicontinuo cuando solo en cierto tiempo, por ejemplo, se ingresan sustancias nutritivas para mantener por un mayor tiempo este proceso de fermentación. Y discontinuos cerrados o batch, que van a ser procesos cerrados donde solo al inicio nosotros ponemos el medio nutritivo, las células, y dejamos que transcurra el tiempo hasta que se genere el producto, y después recolectamos todo y se detiene el proceso. Eso va a ser un proceso discontinuo. Y también tenemos bioreactores especiales, como son los en estado sólido, y también los fotobioreactores. En estado sólido, por ejemplo, se ocupa para poner a crecer ahí las setas o los hongos que tienen formación de cuerpo fructífero. Entonces va a ser un estado sólido donde se pone a crecer ahí, un sustrato sólido donde tenemos el crecimiento de este tipo de células. Y fotobioreactores, ¿para qué tipo de células habíamos hablado que son los fotobioreactores? Donde vemos la palabra clorofílicas. Gracias, Erika. Con donde vemos la palabra foto nos hace referencia, ¿no es cierto?, que necesitan luz solar. Entonces van a ser células que son fotosintetizadoras, que necesitan de luz para poder desarrollar sus procesos. Entonces tenemos ahí algas, cianobacterias, células de plantas. Cuando trabajemos con ese tipo de células se necesitan estos fotobioreactores, que van a ser, ¿qué características podemos mencionar de los fotobioreactores? ¿En qué materiales se hacen? Algo que me puedan decir de los fotobioreactores.
Decía que tenían que ser de material transparente para que pueda ingresar la luz solar. Ya, gracias, Jocelyn. Justamente, ¿no es cierto? Van a tener que ser transparentes, de material transparente, para que ingrese la luz solar y se pueda dar las reacciones metabólicas de este tipo de células fotosintetizadoras. De otro tipo de células como hongos, filamentosos, levaduras, bacterias, no es necesario que sean bioreactores transparentes. Sin embargo, como habíamos visto, tienen los reactores también ya una especie como de ventana para que nosotros controlemos el proceso desde afuera. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿No? Entonces, dependiendo del tipo de agitación, nosotros tenemos, por ejemplo, este primero es un bioreactor de tanque mezclado, donde tiene justamente diferentes sistemas de agitación, como vemos aquí. Igualmente, la elección del sistema de agitación va a ser también específico para cada bioproceso. Entonces, hay algunos, por ejemplo, que se requieren que la forma de la hélice igualmente sea diferente dependiendo de la turbidez que tenga el medio de cultivo, de las células. Entonces, eso también puede variar mucho. Tenemos aquí, como ustedes ven, en la parte B, que va a ser, por ejemplo, un bioreactor digestor anaeróbico. Los biodigestores anaeróbicos generalmente se ocupan, por ejemplo, para generación de bioles, que van a ser luego ocupados como compuestos fertilizantes, y aquí se van a poner, por ejemplo, sustancias de desecho y generar una fermentación anaeróbica. Entonces son sistemas cerrados donde aquí no requerimos ingresar oxígeno. Si por algo llegara a ingresar oxígeno en grandes cantidades, se va a estar deteniendo la fermentación anaeróbica y no vamos a lograr suficiente producto. Tenemos acá en este otro que vemos aquí en la figura C, va a ser un bioreactor en bucle de reciclo. Igualmente este es conocido como neumático, con agitación neumático, también como airlift. Aquí lo que se logra es por el ingreso del aire, por el burbujeo, que se dé este tipo de recirculación y homogenización al interior del fermentador. Entonces, este tipo de reactores airlift son indicados, por ejemplo, para células animales, células de mamíferos que se quieran poner a trabajar, porque creen que se ocupa más bien en este sistema airlift y no este sistema de agitación mecánica. Y sí les había dicho antes. Sistemas de airlift generalmente son indicados para células que son sensibles, o sea, células que son bastante delicadas, que por efecto de agitación mecánica se pueden estar llegando a romper. Entonces, células que son más delicadas, sin pared celular, es más recomendado, por ejemplo, ocupar estos sistemas airlift para poder lograr esta homogenización al interior del bioreactor. Tenemos en la figura D, justamente es un biodigestor anaeróbico. Igualmente aquí estos sistemas anaeróbicos generalmente son utilizados para aplicaciones en el campo ambiental, donde se quiere, por ejemplo, generar una descontaminación de alguna agua. De ahí se ponen a trabajar microorganismos y se logra, ¿cierto? Aquí la generación, por ejemplo, del biogás, que es el metano. Entonces va a ser más para aplicaciones ambientales que se ocupan estos biodigestores anaeróbicos. Y tenemos acá, y justamente en la figura E, es un bioreactor de lodo activado que también va a ser parte de las aplicaciones ambientales que ocupan este tipo de sistemas. Lodos activados, también lo que tiene que ver con fermentaciones anaeróbicas, son más encaminadas a aplicaciones en el ámbito ambiental, para generación, por ejemplo, de biogás, como el metano. ¿Alguna pregunta, chicos?
¿no? Entonces aquí vemos igual, dependiendo de la forma y tipo de agitación, teníamos dos formas de agitación, la mecánica y la neumática. La mecánica ocupamos estos rotores con estos métodos de agitación, estas palancas que nos van a estar, o rotores que nos van a permitir justamente esta homogenización, como vemos aquí. Utilizan equipos mecánicos, igualmente van a requerir de energía bastante altos, van a necesitar proporcionar la energía suficiente para que se muevan estos rotores y se generen estos ambientes homogéneos al interior del reactor. Se usan a nivel laboratorio y también de forma industrial y nos van a permitir justamente una buena transferencia de gas líquido, transferencia de calor igualmente, de tal forma que se asegure un buen mezclado. De ahí tenemos estos otros bioreactores neumáticos que van a ser los de columna de burbujeo, que ya les mencioné anteriormente, donde va a estar ingresando gas a presión y va a generar un burbujeo bastante mayor que cuando se ingresa, por ejemplo, a este otro sistema el oxígeno. Entonces se va a generar a alta presión, va a ingresar el burbujeo, este gas, de tal forma que podamos nosotros tener esta formación de burbujas y por la formación de burbujas que se dé un proceso de homogenización al interior del sistema. Y aquí tenemos el airlift, que como vemos que es uno de los que se ha empleado exitosamente en casi todos los tipos de fermentaciones, pero es más recomendado para células que son bastante sensibles a procesos de fuerza cizalla que se generan en esta agitación mecánica. Entonces la fuerza cizalla, por la agitación de estos rotores, va a generar en células que son débiles el rompimiento de las células, y de esa forma nosotros no queremos que se rompan las células, sino que hasta que puedan producir la sustancia de interés, y luego si ya se requiere, por ejemplo, extraer las sustancias generadas al interior de la célula, ahí sí vamos a generar un rompimiento celular. No sé si tienen alguna pregunta de esto. La velocidad que tengan los impulsores o los rotores va a depender igualmente del grado de fragilidad que tengan las células. Entonces, como les había dicho, células de mamíferos van a ser extremadamente frágiles comparadas, por ejemplo, con células de microorganismos que pueden soportar de mejor forma estos procesos de agitación. Igualmente se determina en revoluciones por minuto la velocidad de agitación en que se necesite. Igual ustedes habrán encontrado tal vez ahí en los artículos que consultaron las velocidades indicadas también para este proceso de agitación. Tenemos, de acuerdo a las fases, una clasificación de los bioreactores que van a ser homogéneos y heterogéneos. Entonces aquellos reactores que son homogéneos son los que hemos visto anteriormente, ¿no es cierto? Donde se ocupa, por ejemplo, medio de cultivo líquido, las células que van a estar suspendidas en el medio de cultivo en todo el proceso, y se va a lograr mediante esta agitación mecánica o neumática la aireación adecuada, la homogenización adecuada dentro de este tanque agitado. En el caso de bioreactores heterogéneos, vamos a ver que hay una variación. Entonces tenemos, por ejemplo, que se maneja una fase sólida, que va a ser una fase que va justamente a inmovilizarse, se llama una fase inmovilizada, una fase sólida, donde es conocido como lecho fijo. Aquí vamos a estar inmovilizando, por ejemplo, las enzimas que les había dicho. Entonces por aquí puede pasar la sustancia líquida y estas enzimas no van a salir de este lecho fijo. Eso va a ser, por ejemplo, cuando nosotros queremos no gastar cada ciclo las enzimas. Como les dije, las enzimas no es que se van a estar gastando en el proceso, sino que se ocupan, van a generar productos y nuevamente se liberan para poder estar
generando mayor cantidad de productos al unirse con el sustrato. Entonces, por ejemplo, el lecho fijo son ocupados para procesos de biocatálisis donde se ocupan enzimas, no células completas, sino enzimas. También van a tener facilidad de operación, también mayor velocidad de reacción. Y hay también algunas desventajas que se pueden dar en estos sistemas de lecho fijo, como que va a haber taponamientos de lecho, cuando hay, por ejemplo, también presencia de restos celulares o sustancias sólidas que puedan estar llegando a taponar este lecho. No va a haber gran aporte de oxígeno, no se puede lograr generar lo que tiene que ver con cantidades de oxígeno al interior de todo el reactor que sean iguales, y también va a haber problemas en la eliminación del CO2. Eso se va a dar en estos sistemas de lecho fijo. No sé si tienen alguna pregunta. Tenemos acá de lecho fluidizado. Estas van a ser indicadas, por ejemplo, para microorganismos aerobios y anaerobios que se pueden ocupar. También se trabaja con microorganismos susceptibles a daño celular por efecto de la homogenización. También van a ser de fácil control y medida. También tenemos aquí que se puede justamente lograr un fácil control, como ven ustedes, y velocidad mínima de fluidización, recircularización de líquido. Se indica para pequeñas partículas que tengan elevada área. Sin embargo, se genera ciertos inconvenientes como una mala estabilidad. También va a ser más complejo el diseño de este tipo de reactores y es más difícil lograr el proceso de esterilidad. Entonces, generalmente se ocupan tanque agitado o lecho fijo, mayormente en aplicaciones como hemos visto. Los homogéneos, que van a ser el tanque agitado, y heterogéneos, donde hay dos fases, va a haber el lecho fijo y también el resto que va a ser la sustancia líquida. Entonces vamos a tener bioreactores heterogéneos de lecho fijo y homogéneos de tanque agitado. ¿Alguna pregunta aquí, chicos? ¿No? Y bueno, aquí una de las más importantes clasificaciones de los tipos de bioreactores va a ser por el método de operación, el tipo de operación. Tenemos aquí aquellos que van a estar trabajando en sistemas continuos, que son conocidos como estos de flujo continuo, también se denominan quimosatos. Tenemos los que son semicontinuos, los feedback, y los que son cerrados, discontinuos, también conocidos como batch. Entonces va a haber principalmente tres formas para poner a crecer a las células de un bioreactor: por medio del tipo de operación batch, semicontinuo o continuo. Dentro de los bioreactores, las reacciones van a poder tener lugar en cultivos que vayan a estarse dando, ¿no es cierto?, con agitación, en presencia o ausencia de oxígeno, en condiciones líquidas, sobre sustratos sólidos también, que vamos a estar viendo luego. Y tenemos que van a necesitar justamente estos sistemas de operación: batch, feedback o los sistemas continuos. De lo que ustedes han consultado hasta aquí, ¿qué sería un sistema batch de acuerdo a lo que ustedes tienen realizado para su presentación? O en sus investigaciones nadie ocupa un sistema batch. Un feedback.
alguien dentro de su investigación ocupa un sistema feedback. Tiene que estar alguno de estos tipos de sistemas de operación. Un batch, un feedback o un continuo. Inge, de lo que yo le había consultado era que, que se puede utilizar cualquiera de los dos, del batch o el feedback, y el feedback iba a depender de la capacidad del bioreactor, o sea, del volumen de este, para ver si es que se podía seguir acumulando las células o si necesitaba ya trasvasarse a otro contenedor y volverse a generar otra vez el proceso. Ya, gracias Franklin. ¿Qué producto ustedes están trabajando? Es la producción industrial de vino. Ya, gracias Franklin. Entonces, bueno, si vemos, ¿no es cierto?, que debe estar cualquiera de las aplicaciones que ustedes han consultado dentro de este tipo de sistemas de operación, o batch, feedback o continuo. En el caso como es del grupo de Franklin, que se puede trabajar en dos sistemas, batch y feedback. Entonces vamos a estar justamente viendo a qué hace referencia este tipo de sistemas de producción. Entonces tenemos aquí los cultivos batch, también son conocidos como cerrados, cultivos cerrados, batch o discontinuos. Son sinónimos del tipo de operación. Entonces aquí, ¿qué se hace? Vamos inicialmente a cargar los nutrientes. Entonces tenemos que se van a estar ingresando nutrientes, ¿no es cierto? Los sustratos, nutrientes. Vamos también a inocular las células y luego vamos a dejar que se dé la fermentación por el tiempo necesario. Puede ser, por ejemplo, un día o incluso solo horas, y después se recupera todo el producto. Entonces ustedes ven que ingresa medio nutriente, ingresan las células, se da la fermentación y se saca el producto. Entonces vamos a tener un punto en el que el fermentador se va a vaciar totalmente después de la generación del producto. Y luego, bueno, acá ya van a estar todas las operaciones unitarias necesarias para purificar nuestro producto. Entonces aquí al inicio ponemos medio de cultivo, ponemos las células, dejamos el tiempo en las condiciones adecuadas para que se genere el producto y luego recuperamos todo el producto y las células, todo va a salir del reactor. Entonces aquí vemos que el reactor se carga con la especie reactiva. A medida que procede la reacción, van a estar cambiando las condiciones en el reactor, se consumen los reactivos y se van a generar los productos. Una vez que nosotros, por ejemplo, tomamos una muestra, ¿no es cierto?, y vemos que ya hay un agotamiento de los nutrientes, que ya está suficiente cantidad de células presente, nosotros podemos detener el proceso y sacar todo lo que está al interior del fermentador. Vamos a sacar el medio de cultivo con las células y también la sustancia que se ha producido. Todo va a salir del reactor y luego, si se quiere nuevamente generar el producto, se va a tener nuevamente que hacer todo el proceso. Primero una esterilización, luego ingresan nutrientes, ingresan las células, se da el proceso de fermentación, se obtiene el producto, se saca todo lo que está en el fermentador. Entonces es un sistema cerrado, batch o discontinuo, porque aquí no va a estar ingresando continuamente ninguna sustancia, sino que solo al inicio ponemos nutrientes, células y dejamos ahí el proceso en un sistema cerrado de tal forma que se den las condiciones adecuadas y al final nosotros obtenemos el producto. No sé si hay preguntas aquí. ¿No? Entonces, como les dije, el cultivo en sistema batch es un cultivo en sistema cerrado. Este es conocido como un sistema para un proceso, para un bioproceso como el de la obtención de la penicilina. Entonces aquí lo que se hace, como les dije, ¿no es cierto?, en todos los procesos debe estar identificadas las células que están involucradas en el proceso. En este caso son hongos del género Penicillium, que van a ser los agentes productores de la penicilina. Se pone en un tanque de fermentación y en este tanque de fermentación nosotros vamos a poner
células de penicillium, el medio nutritivo en el que se va a estar desarrollando penicillium. Vamos a estar controlando únicamente condiciones de oxígeno, temperatura, pH, presión, todo lo que se necesite controlar, y vamos únicamente a adicionar medio de cultivo, células, al inicio del proceso. Dejamos pasar el tiempo para la fermentación y luego vamos a estar recuperando todo lo que está al interior del fermentador, sacando todo y haciendo ya los procesos, por ejemplo, para y purificación de la molécula de penicilina, y luego ya los siguientes procesos para generar ya el antibiótico penicilina. Entonces, algo importante de tomar en cuenta, si se acuerdan aquí, esta es la curva de crecimiento microbiano. Esta curva se va a dar en cultivos de tipo batch o cerrado. Entonces tenemos la fase lag, que si se acuerdan es una fase, ¿no es cierto?, de adaptación. En esta fase las células se adaptan al medio que están sometidos, entonces se adaptan a los nutrientes, se adaptan a la condición de temperatura, pH. Habíamos hablado, ¿no es cierto?, en microbiología general, que esta fase lag puede ser corta o larga. ¿De qué depende esto? De que puede ser incluso inexistente la fase lag. De las condiciones previas de las células. Entonces, por ejemplo, que la célula le hemos tenido en un medio nutritivo, que esté creciendo a altas tasas, el medio de cultivo que nosotros le hemos tenido, por ejemplo, a escala laboratorio, es el mismo que le vamos a someter a una escala mayor. Entonces va a ser más fácil de que se adapte esta célula a las nuevas condiciones y que empiece su crecimiento. Teníamos la siguiente fase, ¿no es cierto?, de las células de crecimiento microbiano, que era la fase exponencial o logarítmica. Habíamos hablado en microbiología general que esta fase es fácilmente, ¿no es cierto?, aplicada a modelos matemáticos para nosotros saber y predecir el crecimiento de las células en este tipo de fase. Y luego teníamos en la fase estacionaria. ¿Qué características tiene esta fase estacionaria? ¿O por qué se llega a esta fase estacionaria? En el video nos decía que es la misma cantidad de células que se están duplicando, pero también la misma cantidad que van muriendo. Ya, gracias Justin. Justo es una característica, ¿no es cierto?, de la fase estacionaria. Vemos que la velocidad de crecimiento es igual a la velocidad de muerte. ¿Qué más tenemos como característica de la fase estacionaria? Que los nutrientes también ya se van acabando, por eso ya se queda como estacionaria. Ya, gracias, creo que Isabel. Tenemos, ¿no es cierto?, que lo que induce también la fase estacionaria va a ser un agotamiento de nutrientes. Entonces, si ustedes se acuerdan lo que decía en el video, se determinaba, por ejemplo, o se monitoreaba continuamente la cantidad de glucosa, como va a ser una sustancia carbonada que se necesita en bastante proporción, entonces se va a ir monitoreando de tal forma que se ve, ¿no es cierto?, que se va a ir agotando. Y si ya llega a un punto en el que está bastante baja esa cantidad de compuesto carbonado, se puede detener ahí el proceso y se nos indicaría que llegó a una fase estacionaria. También dentro de la fase estacionaria es una fase caracterizada por acumulación de sustancias de desecho. Entonces las células van a generar en su metabolismo de forma habitual también sustancias de desecho. Sustancias de desecho, por ejemplo, pueden ser ácidos orgánicos, como lo que hemos visto en la fermentación. Entonces puede ir disminuyendo el pH, generando condiciones que ya no van a ser las más óptimas para el crecimiento. Y entendemos que se puede llegar, si ya hay un agotamiento bastante severo de nutrientes, ya a una fase de muerte. Característica de la fase de muerte va a ser la velocidad de muerte mucho mayor a la velocidad de crecimiento. Entonces aquí vamos a tener que va a estar induciéndose a la muerte celular. Este tipo de curva podemos ver y es característico de cultivos cerrados.
¿Por qué? Porque vamos a tener, ¿no es cierto? No vamos a estar adicionando en ningún punto de la fermentación más nutrientes, sino que va a ser un sistema en el que al inicio nada más incluimos nutrientes, células, y bueno, ese proceso se va a dejar ahí en el tiempo adecuado. Se van a controlar solo las condiciones ambientales, temperatura, pH, como ya hemos hablado, oxigenación, y después ya se controla, por ejemplo, se toma una muestra y se determina densidad óptica, cantidad de nutrientes que estén, y si ya se induce a la fase estacionaria, ahí nosotros podemos detener el proceso porque ya no vamos a tener mayor producción de sustancias, mayor generación de células, y por eso podemos ya ahí detener el proceso. Y esto es característico de cultivos de sistema cerrado o batch. Como ustedes ven aquí, después de iniciado el proceso, al mezclar los nutrientes con las células de microorganismos o macroorganismos, solo es adicionado oxígeno, antiespumantes, bases y ácidos para controlar el pH, pero no se añaden más nutrientes. Eso es característico de un sistema batch o cerrado. También vemos aquí que el proceso de fermentación va a estar en un tiempo definido, varía también en composición el medio de cultivo. Como vimos, va a haber agotamiento de nutrientes, inducción a llegar a fase estacionaria. También tenemos que la concentración de biomasa y metabolitos va a variar. No vamos a tener la misma cantidad de biomasa, de metabolitos que al inicio, sino que esperaremos que sea un sistema dinámico, que vayan cambiando justamente estas cantidades de biomasa, de metabolitos. Después interrumpimos el proceso, se recupera el producto. Vemos aquí que en sistemas batch generalmente se puede tardar de 4 a 6 días para el proceso de fermentación en la mayor parte de los procesos. Y bueno, en fermentaciones tradicionales, como hemos visto, ¿no es cierto?, producción de algunos productos que no se controla muy estrictamente las condiciones, puede llegar a tardar meses la producción de algunas sustancias. Como en el caso habíamos hablado, ¿no es cierto?, de la salsa de soya, por ejemplo, se tarda bastante tiempo en esa producción. Entonces son fermentaciones tradicionales donde no estamos en control de todos los factores ambientales. Tenemos aquí que cuando se trabaja con microorganismos se van a inocular dentro del volumen fijo del medio que tiene las sustancias nutritivas, y a medida que se va produciendo el crecimiento también tenemos que se consumen nutrientes, se acumulan productos de desecho, biomasa, metabolitos. Entonces va a tener un entorno cambiante a lo largo que pase el tiempo, y eso va a inducir una fase estacionaria. Y aquí tenemos algunas ventajas y desventajas de trabajar en este tipo de sistema batch. Por ejemplo, como desventajas, como les dije, después de la fermentación se retira todo lo que está al interior del fermentador, entonces ahí se puede ver una improductividad en la operación del fermentador. Como deben ser vaciados los fermentadores, limpiados, esterilizados y recargados antes de cada fermentación, podemos tener etapas no productivas dentro de este tipo de sistema. Y tenemos aquí, por ejemplo, si comparamos con otro tipo de sistemas como el continuo, donde continuamente ingresan nutrientes y también salen productos, vamos a tener que pueden estos tener mayor tiempo de estar produciendo continuamente sustancias. Entonces por eso se habla de que los sistemas batch pueden tener tiempos no productivos. También si por algo, como les dije, no se trabaja con concentraciones adecuadas de sustrato, si ponemos excesivamente altas condiciones de sustrato, de fuente de carbono, puede llegarse incluso a la inhibición, como ustedes ven, no generar mayor cantidad de células, no producir igualmente los compuestos de interés, se puede dar una inhibición por altas concentraciones de sustrato. Entonces esas son algunas de las desventajas que tiene trabajar en cultivos y sistemas batch. Pero también va a haber ventajas, como en todo. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, tenemos que en cultivo batch
hay menor riesgo de contaminación, como no está ingresando continuamente nada al fermentador más que soluciones para controlar el pH, oxígeno, entonces podemos tener menor riesgo de contaminación. Tenemos igualmente que se puede dar una flexibilidad operacional cuando se utilizan fermentadores para distintos productos. Entonces, por ejemplo, el mismo fermentador podemos ponerle luego a generar alguna otra sustancia, ya no solo vino, sino por ejemplo luego ponerle a producir alguna otra sustancia, o ya no solo ácidos orgánicos, sino luego ya le podemos a producir etanol o alguna otra sustancia. Entonces hay flexibilidad operacional de este tipo de sistemas batch. También nos va a dar un mayor control de la estabilidad genética de los organismos, porque vamos a estar manejando tiempos delimitados, entonces nosotros podemos deducir, ¿no es cierto?, en este proceso, como tenemos las curvas de crecimiento de los microorganismos, el número de generaciones que se han dado de crecimiento de las células, y de esa forma podemos saber el número de replicaciones que ha habido. De esa forma se puede controlar la estabilidad genética, porque igual, como todos los sistemas vivos, tenemos adaptación al medio donde se va a estar desarrollando. Se puede dar mutaciones, y estas mutaciones que induzcan, por ejemplo, a la pérdida de la capacidad de producción alta de alguna sustancia. Entonces, por eso se manejaban, y si ustedes se acordarán, en producción industrial, manejo de cultivos que estén liofilizados o que se encuentren congelados para nosotros mantener a la cepa por mayor tiempo en las mismas condiciones, y luego, por ejemplo, de cierto número de replicaciones, poder tomar nuevamente las células que tenemos almacenadas y esas ocuparlas para nuestros procesos. Tenemos también que una ventaja es una mejor coordinación con estadios del proceso entre lotes previos y posteriores. Entonces, igualmente se puede manejar independientemente los lotes, de tal forma que podemos nosotros manejar mejor la trazabilidad, saber la cantidad de sustancia que se produjo en cada uno de los lotes, y que no se podría, por ejemplo, en sistemas continuos. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta aquí? No, no hay preguntas. Bueno, espero porque esté claro, ¿no? Porque no esté claro que no hay preguntas. Entonces, como ustedes ven, para justamente disminuir el tiempo de improductividad que puede tener un sistema en los bioprocesos, se han generado algunas estrategias para controlar o prolongar el cultivo cerrado batch, y de ahí nace el sistema semicontinuo o feed batch. Entonces teníamos, ¿no es cierto?, que el batch era un sistema cerrado donde solo al inicio ponemos nuestro medio de cultivo con los nutrientes, las células, controlamos las condiciones, pero el proceso ya no se ingresa nada más, sino solo sustancias de control de pH o oxígeno al sistema. Sin embargo, se puede manejar o prolongar este tipo de cultivo por medio de estrategias como es el cultivo semicontinuo o feed batch. ¿A qué hace referencia este cultivo semicontinuo feed batch? Va a ser, como ustedes ven, se prolonga la vida de un cultivo batch, se incrementa el rendimiento y se va a estar basando en distintos métodos de adición de sustratos. Entonces, para no alcanzar en tiempos cortos la fase estacionaria, se puede estar manteniendo en una fase exponencial, adicionándoles nutrientes al sistema. Entonces, este sistema es el feed batch que ustedes ven aquí, donde va a haber una adición gradual de componentes concentrados de los nutrientes. Entonces se puede adicionar, por ejemplo, a la mitad del proceso que tenemos nosotros estandarizado, se puede adicionar sustancias carbonadas, carbohidratos, de tal forma que nosotros incrementamos el volumen del cultivo y bueno, va a permanecer por un tiempo más prolongado las células viables en este modo de operación, porque van a tener ingreso de nutrientes,
pero el ingreso no es que se va a dar de forma continua, sino en algún punto del proceso se va a estar dando. Aquí tenemos, por ejemplo, que es utilizado este sistema para la producción industrial de levaduras. La levadura de panificación, que es utilizada para estos procesos, la pasta de levadura que ustedes habrán visto, habrán comprado, por sistemas semicontinuos. Tenemos también que se va a dar la adición del medio de cultivo por sistemas de perfusión, y también va a haber una retirada de un volumen igual de medio de cultivo que ha sido usado. Aquí se tiene, por ejemplo, el sistema de filtrado antes de recuperar el producto, y esto nos va a permitir dejar las células al interior del reactor y únicamente tomar el medio que esté gastado. Entonces sale medio gastado, entra un medio nuevo, de tal forma que nosotros adicionemos nutrientes al sistema, pero como les dije, va a ser en un tiempo dentro de la fermentación, no es que va a ingresar y salir continuamente, sino solo una vez, por ejemplo, dentro del proceso, que se va a estar dando este ingreso de sustancias nutritivas al sistema, y eso se trabaja como sistema semicontinuo o feed batch. No sé si hay preguntas hasta aquí. Entonces sí sabemos, ¿no es cierto?, hasta aquí las diferencias entre batch, feed batch. ¿Ya? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un sistema que es también conocido como batch alimentado. Tenemos que aquí lo que se hace es que se van añadiendo en algún punto del proceso los sustratos que se van agotando. También no es que se puede ingresar cantidades exageradas de medio de cultivo, sino que también van a necesitar sacar medio de cultivo que esté gastado. Entonces de esa forma mantenemos el volumen del fermentador adecuadamente. Que bueno, en procesos de fermentación, por efecto de generación de espuma, no se puede manejar, por ejemplo, al límite superior el volumen que esté a tope, sino que se va a manejar cantidades más pequeñas de volumen. Indicado, por ejemplo, a nivel de laboratorio es la mitad del volumen del contenedor. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un Erlenmeyer que es de 1 litro, manejamos un volumen de medio litro. Entonces, de tal forma que no haya aquí que se vaya a generar mucha espuma, se vaya a rebasar estas cantidades de espuma y luego vamos a tener problemas. Entonces se manejan volúmenes más bajos. Entonces tenemos aquí igualmente que es una variación del sistema discontinuo. Lo que se va a generar es, por ejemplo, que te mantenga por mayor cantidad de tiempo en este crecimiento exponencial de células, generación igualmente de sustancias, y posteriormente que se llegue sí a una fase estacionaria, pero ya después de un tiempo más amplio. Entonces que de esa forma puede permanecer en operación el sistema por mayor cantidad de tiempo. Eso se logra con este sistema feed batch, donde se adicionan sustratos cuando se ve que se va agotando algún sustrato. Igualmente se recupera el medio que esté gastado. Entonces de esa forma podemos nosotros lograr tener en mayor tiempo este sistema de operación. Es uno de los procesos más utilizados en fermentaciones industriales. Entonces va a ser, por ejemplo, que ustedes encuentren el batch alimentado como mayor parte de los sistemas de operación dentro de sus investigaciones. No sé si tienen preguntas hasta aquí. Y tenemos el cultivo continuo, también conocido como quimiostato, cultivo continuo. Son dos nombres sinónimos para este tipo de sistemas. También se conoce como sistema alimentado. Aquí lo que hacemos es que se puede mantener por un tiempo indefinido. Eso es una ventaja dentro de este cultivo continuo. Incluso como ustedes veían, y se puede manejar cultivos por semanas o meses. Entonces aquí, ¿qué se hace?
o qué diferencia tiene con el cultivo batch y el semicontinuo es que aquí vamos a tener un ingreso continuo, como se podría decir, de nutrientes. Entonces vamos a tener un ingreso continuo de nutrientes a velocidades controladas y asimismo vamos a tener una salida de las sustancias de cosecha, como ustedes ven aquí. Vamos a tener un reservorio de cosecha donde van a estar saliendo asimismo los productos generados y también, bueno, el medio de cultivo que ya se va gastando. Entonces de esa forma tenemos un ingreso continuo de nutrientes y una salida continua también de productos. De esta forma podemos nosotros ingresar medio de cultivo fresco que tenga suficiente cantidad de nutrientes y asimismo sacar el medio de cultivo que esté gastado y también aquí como parte los productos metabólicos que son de interés. Entonces vamos a tener aquí que hay un continuo flujo hacia adentro del medio de cultivo y hacia afuera de sustancias o de productos. Y aquí tenemos que va a tener un sistema, como ustedes ven aquí, un reservorio donde tengamos medio nutritivo, va a haber una bomba para poder alimentar continuamente a nuestro sistema, igualmente va a haber una salida continua, igualmente por sistemas de bombeo puede ser, para sacar nuestros productos. Y aquí vemos que se compone de un reactor con un volumen de cultivo constante, entonces no es que se va a ingresar y vamos a aumentar totalmente el volumen, sino que va a mantenerse constante porque a la vez que ingresa sustancias va a salir también un volumen. Tenemos una entrada de nutrientes constantes y una salida de biomasa. Un cultivo continuo va a ser esencialmente un sistema en el que se alimenta de forma continua el reactor con medio fresco y del cual se retira también de forma continua medio agotado junto con los productos de la reacción. Aquí podemos ver, ¿no es cierto?, en esta animación la variación que va a haber entre un cultivo continuo y un cultivo cerrado. Entonces aquí podemos ver que ingresan nutrientes en velocidades continuas, igualmente va a estar saliendo producto. Entonces de esa forma se puede mantener en este sistema de operación por un mayor tiempo. No sé si hay preguntas hasta aquí, chicos. No. Entonces tenemos tres sistemas de operación: cerrado, conocido también como discontinuo, como batch, semicontinuo, feed batch, y tenemos el continuo quimiostato, o también conocido como quimiostato, cultivo continuo, también es conocido como cultivo alimentado, porque va a haber un ingreso continuo de nutrientes y una salida también de productos. Entonces este tipo de cultivos continuos vamos a tener algunos pasos que se realizan, por ejemplo la carga con inóculo de cultivo, agregado del medio fresco, también tenemos que va a haber flujo de entrada, flujo de salida constante, también luego podemos hacer un lavado, un flujo de salida, mantener el volumen constante. No es que esto se va a rebasar o va a haber un incremento de volumen por el ingreso del medio, sino que vamos a mantener el volumen constante porque así mismo como entra medio nuevo, también vamos a tener salida de efluente, salida de medio de cultivo gastado con los productos. Entonces una vez que el sistema alcance el equilibrio, el número de células y la concentración de nutrientes se va a mantener constante en la cámara o en el bioreactor, y entonces en este momento se dice que el sistema ha alcanzado el estado estacionario con las células que están creciendo de forma exponencial. Entonces aquí lo que logramos es mantener a las células en crecimiento exponencial por un mayor periodo de tiempo, mucho mayor que un sistema semicontinuo o feed batch. Un cultivo continuo, entonces vamos a tener que es un sistema en el que se alimenta de forma continua el reactor con medio fresco. Tenemos aquí justamente los cultivos continuos, que es un sistema en donde se da una mezcla completa en condiciones lo más uniformemente posibles en todo el reactor. Va a darse un equilibrio en la mezcla de nutrientes y productos,
Y también tenemos que va a haber una alimentación continua del sistema con medio nutritivo. Aquí habíamos hablado, ¿no es cierto?, que hay un contenedor con medio esterilizado, una bomba para permitir el ingreso de medio nuevo al sistema, y asimismo va a haber una salida de sustancias de los productos y también de medio gastado. Y tenemos aquí, por ejemplo, para qué tipo de proceso se ocupa este sistema continuo. Tenemos para la producción de sustancias preservantes y también de sabor, como en el caso del ácido cítrico. Por ahí creo que algún grupo tiene, ¿no es cierto?, la producción de ácido cítrico. Entonces, por ejemplo, tenemos que se ocupa como células cultivos de Aspergillus niger, que va a ser la parte bio, ¿no es cierto?, del bioproceso, las células de Aspergillus niger que ingresan a este bioproceso. Tenemos que darle las sustancias nutritivas adecuadas y vamos a estar generando, después del proceso de fermentación, el ácido cítrico. Y el ácido cítrico puede ser luego purificado y concentrado de tal forma que se pueda ocupar posteriormente y expender como preservantes y saborizantes. Entonces, en contraste con las condiciones batch, tenemos que un cultivo continuo va a lograr un crecimiento equilibrado, va a haber fluctuaciones pequeñas de nutrientes, metabolitos, número de células, biomasa, y esta práctica va a depender de la entrada de medio fresco al sistema que esté ingresando. En fase exponencial de crecimiento se va a lograr un mayor crecimiento de células que estén en estado exponencial, que duren mayor cantidad de tiempo justamente en este estadio exponencial de crecimiento, y permiten que los organismos crezcan bajo condiciones estables, sin mayor cambio en cuanto a nutrientes, y se va a producir también a una velocidad constante el producto en un ambiente constante, y va a ser también producido en un medio donde esté completamente mezclado. No sé si tienen preguntas hasta aquí. No hay preguntas. Entonces esos son los 3 tipos principales de tipo de operación que tienen los bioreactores. Y también les había mencionado, ¿no es cierto?, que hay bioreactores especiales, como son los fotobioreactores, que son ocupados para células que necesitan ingreso de luz. Entonces son sistemas que van a tener dentro de sus materiales, van a tener esta, puede ser de vidrio, plástico transparente, para que permite el ingreso de luz. Entonces va a ser indicado, por ejemplo, para organismos de tipo autótrofo, fotosintéticos, como algas, bacterias. También vamos a tener aquí células vegetales, por ejemplo, que se puedan utilizar. Y aquí van a ser células que requieran energía luminosa, que sean fotótrofos y autótrofos. Van a ingresar aquí. Bueno, si se acuerdan la fórmula de fotosíntesis, que tendrá que ingresar a este sistema como fuente de carbono. Les voy a subir para que no. Todos dicen glucosa. Para los autótrofos, chicos. ¿Cuál es la fórmula de la fotosíntesis? El oxígeno. Sí, Denise, no se escuchó muy bien. ¿Se me puede repetir? No se escucha, Denise. CO2. CO2, ¿no es cierto? Tendremos que nosotros proporcionar al sistema CO2 porque son autótrofos. Ocupan como fuente de carbono CO2. Entonces aquí, si queremos nosotros trabajar con células fotótrofas, fotoautótrofas, necesitamos darle CO2 al sistema. Tiene que ingresar CO2 porque va a ser la fuente de carbono que van a estar ocupando este tipo de células. Entonces, por eso necesitamos saber
la mayor cantidad de detalles de nuestra célula que vayamos a estar ocupando. Si son células fotosintéticas, qué tipo de reactor podemos darle, qué tipo de fuente de carbono. Eso estar pendientes, chicos. Y también el compuestador de electrones va a ser el agua, ¿no es cierto? Entonces tenemos que aquí se pueden trabajar con bacterias fotosintéticas, microalgas, cianobacterias, y va a tenerse que hacer un fermentador justamente que tenga estas características, que puede ingresar CO2, que también tenga las paredes del reactor que sean transparentes para que permitan el ingreso de luz. Y nosotros estaríamos produciendo ahí, por ejemplo, es la glucosa, que es parte del proceso fotosintético. También podemos generar productos de metabolitos de valor añadido, como pigmentos, antioxidantes, productos farmacéuticos que igualmente se puedan generar en células fotosintéticas. Y también tenemos aquí algunos procesos que tienen que ver justamente con descontaminación del medio ambiente, como eliminación de sustancias tóxicas, metales pesados, fijación de CO2, inóculos de suelos contaminados, de tal forma que se descontaminen estos suelos que tengan presencia de alguna sustancia tóxica, regeneración de atmósferas y sistemas cerrados. Eso se puede dar con acción de los fotobioreactores y bueno, la presencia de las células fotosintéticas. Tenemos también la fermentación en estado sólido que les había dicho. Aquí se manejan, sobre todo son bandejas donde está el sustrato. El sustrato va a ser una sustancia sólida con poca actividad del agua y son típicamente utilizados, por ejemplo, para el crecimiento de hongos filamentosos, hongos también de tipo macroscópico, setas que se puedan poner a producir. Y de esa forma se puede poner a crecer aquí en estas, es conocido como un fermentador de bandejas o tray fermenter que ustedes ven aquí, donde dentro del fermentador se colocan, va a ser como una estantería donde están aquí las bandejas con el sustrato sólido, se inocula igualmente en suficiente cantidad de células y aquí vamos a mantener las condiciones adecuadas dentro de este sistema de fermentación sólida. Vamos a mantener condiciones de aireación y también aquí se mantiene una humedad relativa adecuada y también se va a estar eliminando, por ejemplo, gases que se estén generando dentro del proceso. ¿Alguna pregunta, chicos, de esto? No, bueno, aquí vamos a estar viendo justamente cómo es el proceso de producción de los champiñones. Champiñones. Tienes la oportunidad de ver cómo se cultivan los hongos en la mayor granja holandesa de Bois Champignons. En todo el mundo, a escala industrial, se utiliza la tecnología de estanterías para el cultivo de hongos que se ha inventado en los Países Bajos. Dado que los hongos no tienen la capacidad de producir clorofila de forma independiente, una condición necesaria para su crecimiento es un entorno orgánico especialmente preparado, es decir, el compost. Además, es importante mantener un clima constante favorable a los hongos. La humedad en la habitación se mantiene entre 70 y 95 grados. No pueden ser expuestos a la luz directa del sol. Las primeras semanas, la temperatura del aire está entre los 22 y 24 grados centígrados. Luego se baja a de 16 a 19 grados. El uso de sistemas climáticos avanzados en las granjas permite el mantenimiento durante todo el año de temperaturas favorables para los hongos, independientemente de la estación del año. Cabe destacar que todo esto no es suficiente para el cultivo de champiñones a escala industrial, ya que también es necesario controlar la concentración de dióxido de carbono. Su indicador debe estar en el rango de 800 a 1000 ppm. Las primeras cabezas de hongos aparecen solo una semana después de la siembra. La fructificación comienza de 20 a 26 días después de la siembra.
Mezcla de huevo. Hasta ahí justamente es el proceso de producción de champiñones. Igual ustedes ven que es diferente, ¿no es cierto? Este sistema igual trabaja con condiciones controladas de humedad relativa, también lo que tiene que ver con temperatura, sistemas climatizados, concentración de de CO2 también que se maneja aquí y se maneja en este tipo de estanterías, ¿no es cierto?, con bandejas para la producción de este tipo de productos que van a ser las setas, los champiñones. Aquí el sustrato, como vemos, es materia orgánica, ¿no es cierto?, igualmente compost, y bueno, igual previamente ha sido tratado para que no tenga crecimiento de sustancias contaminantes. Se le somete a procesos de esterilización y luego ya se lleva a estas estanterías, como ustedes ven, para producción de los champiñones. Son también sistemas de fermentación, pero sistemas de fermentación en bandejas en estado sólido. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿No? A ver, entonces el día de hoy nos quedamos hasta esta parte. Hemos visto los diferentes tipos de bioreactores. Mañana vamos a ver ejemplos de bioprocesos. Inicialmente empezaríamos con algunos ejemplos que yo tengo previsto darles a ustedes como parte de estos bioprocesos, y lo que alcancemos de las exposiciones sería el día de mañana y el día martes, que concluiríamos con las presentaciones. Como hemos visto, el día miércoles tenemos con ustedes el examen, ¿no es cierto? El día miércoles 19 tenemos previsto el examen y bueno, notas ya veríamos más adelante con ustedes. No sé si hay alguna pregunta, chicos. ¿No? Entonces, bueno, los primeros grupos o algunos grupos ya tendrían mañana la presentación, entonces para que estén listos, espero que ya esté lista la presentación, también sepan de lo que van a hablar. Ya, chicos, entonces nos quedamos hasta ahí, que tengan una buena tarde, nos vemos el día de mañana. Ingeniera, disculpe, ¿me podría regalar unos minutitos para hablar con usted, por favor? Sí, entonces si pueden salir el resto de chicos, o no sé si usted necesita hablar con el resto de estudiantes. Solo con usted. Ya. Gracias. Ya, gracias, chicos. Recording stopped.